Queridos amigos de Edificando en la Fe, un saludo para cada uno de ustedes de parte de un servidor, el hermano Edwin Mauricio Alza, que les invita a participar en este viaje a través de las Sagradas Escrituras. En el tema, atentos a la luz de la antorcha. Estén atentos a la luz de la antorcha. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 16. Quiero leer para ustedes este pasaje. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él, es decir, con Jesús, en el Monte Santo. Pedro, Jacobo y Juan vieron el poder y la majestad con que volverá nuestro Señor Jesús, y aún oyeron las palabras del Dios y Padre, palabras enviadas del cielo, dando testimonio del Mesías. Y aunque era un testimonio de tres hombres fieles, Pedro exalta la superioridad de las Escrituras para dar un testimonio de mayor peso. Jesús había dicho a los judíos que escudriñaban las Escrituras, ávidos de la inmortalidad, que ellas precisamente daban testimonio de Él como Mesías. En Juan 5:39 leo: ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida, esa vida eterna, la vida que no acaba, la inmortalidad, la vida en la era venidera, pues esas mismas Escrituras dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Pedro llama a las Escrituras, la primera parte de nuestra Biblia, los primeros 39 libros, la palabra profética más segura, refiriéndose a la segunda aparición de Jesús, refiriéndose al retorno del Mesías. Esta venida, este retorno, es un hecho revelado sobre todo por los profetas que hablaban del bendito que viene en nombre de Jehová. Recordemos a Pedro con más palabras contundentes. Dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro también señala que las Escrituras, la primera parte de la Biblia, o la Biblia hebrea, o la Biblia de Jesús, es como una luz que alumbra en lugar oscuro, refiriéndose a la magnífica guía y excelente ayuda que recibimos de la Escritura en medio de la confusión de este mundo, con sus filosofías y huecas sutilezas. Los escritos del Nuevo Testamento poseen esa bendita antorcha. ¿Por qué? Porque los apóstoles y otros discípulos, aún el Señor Jesús, basan sus enseñanzas en las Escrituras, la ley y los profetas, o como se le quiera llamar a esa primera parte de nuestra Biblia. Basan sus enseñanzas en esas Escrituras dadas al pueblo de Israel, apelando constantemente al escrito está, o así como fue dicho, o esto es lo que fue dicho por los profetas. Así es como basan sus enseñanzas del Señor Jesús y los apóstoles. Nuestro Mesías y los apóstoles predicaron el evangelio que se hallaba en los profetas. Sí, el anuncio de los días del Mesías, del ministerio del Mesías, de
su retorno a la tierra glorioso, en realidad nosotros podemos ver que ellos predicaban y se basaban en el evangelio como lo hallaban en los profetas. Los de Berea, por ejemplo, compararon la doctrina de Pablo, la enseñanza de Pablo, con la doctrina judía que hallaban en las escrituras hebreas, y hallaron total coincidencia. Pablo recomienda a Agripa, una autoridad, un rey, creer en los profetas, o a lo que dijeron los profetas de Israel. Apolos fue un poderoso en la doctrina de las escrituras, así se dice de él, poderoso en las escrituras. De modo que podemos afirmar que la doctrina de los apóstoles se basaba en esa luz que no permite el error. Si bien es cierto, los fariseos con su legalismo, los saduceos con su política convenida, y los esenios, otro grupo de los días del Señor Jesús, con su misticismo, eran tres sectas del judaísmo en 1300 años. Esto no tiene ni punto de comparación con las más de 3000 iglesias y sectas variopintas del día de hoy. Me refiero, sí habían sectas en la religión judía, pero ¿eran acaso una docena o media docena? Pero ¿cuántas son las sectas procedentes del protestantismo o de la cristiandad del día de hoy? La razón de ser de las sectas es que cada una de ellas tiene su sistema de interpretación del Nuevo Testamento. Cada uno interpreta lo que bien le parece, pero no abrazan la recomendación de Pedro para estar atentos a las escrituras. Siempre digo el llamado, porque así se ha convenido en llamar, aunque no es lo más correcto, el llamado Antiguo Testamento. Sí, ellos no entienden, no dan oído, no prestan oído a esa recomendación de Pedro para estar atentos a lo que está escrito desde el Génesis y en nuestras Biblias del día de hoy hasta Malaquías. No quieren estar atentos a lo que Dios enseñó, a lo que Dios reveló. Mire usted, hemos mencionado hace algunos minutos solamente cómo los profetas hablan del ministerio de nuestro amado Señor Jesús. Su ministerio primero, histórico para nosotros, pero también de la continuación de su ministerio. Esta vez, aquel ministerio que está reservado para ser cumplido en el futuro, para sentarse en el trono de David, en la ciudad de Jerusalén. Aquí tenemos entonces, mis amados, que los profetas hablan abundantemente de todas estas cosas. Inclusive algunos han llamado al libro de Isaías el Evangelio de las Escrituras, o como ellos dicen, el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Le preguntamos. Ellos dicen porque allí se habla de la promesa, del advenimiento, del nacimiento virginal, del Salvador Jesús, pero también de su ministerio histórico. También se habla de su pasión, de su sufrimiento. Además de eso se habla de su gloriosa resurrección y del fruto de la aflicción de su alma. Mis amados hermanos, también se habla del retorno y cómo destruye al maligno. Se habla de cómo los muertos son resucitados, pero también se habla del Señor Jesús reinando desde los montes de Israel, desde la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Cuando el monte de Jehová se levantará por encima de los demás montes del Oriente Medio. Así sucederá. Entonces, Isaías está hablando de todas estas cosas. Está hablando de cielos nuevos y tierra nueva. Está hablando de la reconciliación del pueblo
histórico de Israel. De todas estas cosas se habla en el libro de Isaías. En el libro de Ezequiel se habla de Dios mudando su presencia, su gloriosa presencia o su gran gloria a los montes de Israel, Ezequiel 37. Y cómo Dios pone su tabernáculo y su santuario sobre los montes de Israel. Queridos hermanos y amigos, ¿no es esto maravilloso? Podemos observar esto allí y cómo Dios morará con los hombres y Él se llamará el Padre de ellos y ellos sus hijos, hijos e hijas del Todopoderoso. Todas estas cosas están en los profetas. ¿Y quién como Daniel para hablar acerca del plan de Dios para establecer un reino después de los imperios que se levantaron a través de la historia? ¿Quién con la precisión de Daniel, como una antorcha que alumbra en un lugar de oscuridad para darnos a entender el gran plan de Dios? Allí donde fenecen los gobiernos terrenales y son destruidos por la roca cortada, no con mano, del monte, que está hablando allí del milagro de Dios en María, la joven, para que viniese a la existencia nuestro Salvador. Estas cosas se dan en el libro de Daniel. Y se dice, por ejemplo, del carácter del reino que jamás será dejado a otro pueblo, sino que el pueblo de Jesús, la congregación del Mesías, la iglesia de Dios y del Mesías, no precisamente una denominación, el nombre de una denominación, no, o de un grupo fraterno de congregaciones, no, sino que la iglesia que pertenece, la congregación que pertenece a Dios y a su Santo Hijo, es la que recibirá el reino para siempre. Amigos, veremos muchas cosas más, pero en esto que les menciono, ¿podrán ustedes ser capaces de percibir cómo las Escrituras son una antorcha que alumbra? Sí, es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Como dijimos, que en realidad los que abrazan la recomendación de Pedro para estar atentos a las Escrituras, la ley y los profetas, la profecía que se halla en ellos, el plan de Dios que anuncian los profetas, para que sea la clave interpretativa del Nuevo Testamento, los que hacen eso, entonces no caerán en error. Lamentablemente el día de hoy no quieren abrazar la clave interpretativa de las Escrituras, de la Biblia, de Jesús, de los primeros 39 libros. No quieren empezar en Génesis y ser enseñados por Dios. Siguen el despropósito de Martín Lutero y otros reformadores. Y por eso no les amanece el día. Y el lucero de la mañana no se deja ver por ellos, porque para ellos permanecen las tinieblas. Un sinnúmero de interpretaciones según el gusto de cada quien, pero no basados en el plan que es un solo plan y un solo propósito de Dios que nos llevará a la recuperación por parte de Dios en la persona de Jesús de esta tierra, para que se cumpla el propósito primigenio de Dios, establecer al hombre aquí para que el hombre gobierne y sea soberano, y en este caso nuestro amado Salvador y el pueblo que le sirve. Mis amados, sigamos las Escrituras, sigamos la doctrina de Génesis hasta Malaquías, para que nos guíen y para que podamos interpretar adecuadamente el Nuevo Testamento y sobre todo las cartas paulinas. Me despido de cada uno de ustedes deseando la bendición de Dios y la iluminación de esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta la próxima. Su hermano y amigo y servidor Edwin Mauricio Alza, edificando en la fe.